condimentos, profe. Explíquenos un poco sobre eso. Mira, Marita, las hierbas, como lo dice la palabra, son las hierbas, son los alimentos que aportan beneficios al organismo, pero de la parte de hierba. Y los condimentos, condimento o especie, ¿ok? No tienes por qué marcar tanto la diferencia porque a la hora de la verdad la especie te va a dar sabor, te va a dar color, te va a dar aroma. Y la hierba, pues por supuesto te va a dar también sabor y te va a dar aromas, ¿ok? Entonces, y la hierba, por supuesto, ya te lo expliqué. Las diferencias son que las especies vienen de partes duras de las plantas, vienen de semillas en algunos casos, en otras partes, en otros casos son granos, en otras partes son cortezas de las mismas plantas, en otros casos son raíces, ¿verdad? Que las conviertes en polvo. Entonces, esas son las diferencias, eso está muy claro. Ok, María. Entonces, bueno, es lo fácil de diferenciar. Ah, ok, excelente. Y volviendo, retomando el tema de la parte histórica Ajá. de las, De las de las especies y de las especias. hierbas. Mira, por eso, como estábamos hablando al principio, las hierbas, ya te digo, es un conocimiento y un avance del hombre hacia su alimentación. Y las especies, pues, más que todo, si tú te vas un poco a estudiar las especies en la parte, vamos a decirlo así, antropológica de ellas, te ubicas, más que todo, como te decía, en el Oriente Medio y en la India, las que nosotros utilizamos. ¿Cómo pasan estos al conocimiento de nosotros? Por supuesto, con la conquista Cuando, del disculpa, continente. cuando dices de nosotros, ¿hablas de simplemente los venezolanos? ¿Estás Todo generalizando? el nuevo mundo, vamos a decirlo Ok. así. Pero ese fue el aporte vamos a colocarlo de esta manera, del viejo mundo Ujú. que aporta al nuevo mundo. Y aporta una gran cantidad de especies y una gran cantidad de hierbas. Pero es que ellos también lo traen por influencia, puesto que el principio de esa esa comercialización que se establece parte precisamente de los grandes comerciantes que fueron los fenicios. ¿Okay? Ellos Ujú. fueron los primeros que conocieron la famosa isla de las especies que queda en Indonesia. Entonces fíjate qué audaces. En el momento en que ellos se dan cuenta de que comercializar con las especies, algo tan llamativo, algo que causó tanto impacto en lo que se le denominaría hoy en día el Oriente Medio, los grandes imperios que ahí estaban, que ahí se encontraban, pues por supuesto ellos hicieron gran comercio con eso. Tanto así, María, que la pimienta y la canela valían lo que vale hoy en día una moneda. O sea, se Yo pagaba estaba con eso. leyendo, por cierto, hace rato, cuando tuve la oportunidad de investigar un poco acerca del tema, Ajá. que las especies eran bastante costosas para la época. Sí, señor. Porque incluso eran usadas simplemente por los reyes y las personas adineradas de la época, ¿no? Por las noblezas en ese momento. Después cuando empiezan las otras conquistas y empiezan los grandes comercios, que, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de la antigua Babilonia, estamos hablando de Grecia, ¿verdad? Que tienen esa influencia. Después se abre, vamos a decirlo, a la parte mediterránea. Entonces cuando llega la influencia a lo que hoy en día es Italia, España, a través primero de Alejandro Magno, ¿ok? Y él es el que se posesiona en ese comercio. Y posteriormente ya con la influencia del Imperio Romano, que entonces ellos, por supuesto, que todos conocemos cuando estudiamos historia lo que fue el vasto Imperio Romano, entonces ellos se posesionan en el dominio y en el control de las especies. Ya después empieza la famosa ruta de las especies que termina, mira las coincidencias y las casualidades, la termina controlando Portugal. ¿Ok? Pero entonces ya eso forma parte por las migraciones, por vamos a decirlo así, los hábitos que se conforman después de tantos enlaces entre unas culturas y las otras, ya las toman como propias. Tanto es así que tú ves que el azafrán es una especie, esta sí es una especie identificativa de España. ¿Mm? Tú ves que la albahaca, el orégano y la salvia es una hierba identificativa de Italia. ¿Ves? Entonces, esas son cosas. Tú ves que la pimienta negra en especial tiene influencia en Alemania y el estragón en Francia. O sea, si tú te pones a ver, todos esos movimientos migratorios causan esos efectos. ¿Y cuál sería la venezolana?
Bueno, mira, la venezolana, nosotros, el nuevo mundo aporta al viejo mundo, no muchas especies, pero aporta algo tan importante, ¿m? Que ha causado que se haya tomado como propio. Por ejemplo, cuando hablamos de especies, conseguimos la vainilla, esa es propia de nosotros del Nuevo Mundo. Hablamos del chile, que eso es propio del Nuevo Mundo. ¿M? Hablamos de los ajíes, que son dos cosas muy diferentes, una cosa es el chile, otra cosa es el ají. Hablamos de la pimienta de Jamaica, porque una cosa es la pimienta roja y otra cosa es la pimienta de Jamaica. Aquí en Mérida tenemos algo muy especial que es el saní. Está la El piñuela. saní, muy conocido en los Andes venezolanos, sí. La huasca lo conseguimos en Bogotá, que es un plato una hierba muy identificativa del plato del ajiaco santafeleño. Entonces, si te pones a ver, nosotros el Nuevo Mundo aportó, pero dime, ¿qué postre en Europa no se hace con vainilla? El chocolate lo aportamos nosotros. Bueno, lo único que sé es que yo soy amante del chocolate. Bueno, y tienes el chocolate y la vainilla, somos de nosotros. ¿Okay? Entonces, si te pones a ver, claro, ellos trajeron, la influencia fue mayor del viejo continente hacia el nuevo continente, pero las especies que el nuevo continente aporta, las especies y las hierbas son fundamentales. Ahora, hay otras cosas que, por ejemplo, el tomate es de nosotros, se lo aportamos a ellos. Y dime un plato italiano que no lleve tomate. Ninguno. Las ¿Y la pizzas, papa? Dios mío. La papa es de nosotros, el maíz es de nosotros. El maíz era el oro de Latinoamérica. Tanto así que el que lee el Popol Vuh se da cuenta de eso. Entonces, María, es todo un mestizaje de sabores. Muy interesante, la verdad. Nos mandan a hacer otro corte y ya volvemos con un poco más de lo que es las especias y condimentos. Especias y hierbas es la cosa, especias y hierbas.